Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrano, una mañana de miércoles 11 de abril. Ha llovido en la noche en San Salvador, ha amanecido nublado, en algunos lugares sigue lloviendo en la capital, algunos lugares también han amanecido sin agua potable. Un problema eléctrico ha afectado algunas bombas en el Anda. Hay lugares que no tienen agua en esta mañana de miércoles y la gente también en algunos lugares amenazada por algunos derrumbes que se están dando a medida que la lluvia ha arreciado en ciertos puntos del país. Pero ya estamos con ustedes para poder llevarles nuestra propuesta de esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad y la innovación. En la semana que viene, toda una semana que se va a dedicar mundialmente a la creatividad y la innovación. En Canadá nos cuentan los amigos acá, nos cuentan la historia. En Canadá la gente estaba preocupada porque no había creación, no había creatividad. El país estaba como estancado y alguien dijo, no, no es cierto. El país no puede estar en esa falta de creatividad y hay personas muy inteligentes. Y empezaron a luchar por que salieran nuevas cosas, a crear nuevas cosas, a innovar nuevas cosas. Y fue así como Canadá también propuso que se implementara un Día Mundial de la Creatividad. Eso va a ser el 21 de abril, por decreto de la ONU, se estableció esa fecha como el Día de la Creatividad y la Innovación en el mundo. Está conmigo Astul Llanes, un buen amigo, para platicarnos sobre ese tema. Él es director general de Yancor, una empresa de formación profesional en el país, que nos va a hablar sobre ese tema. Muchas personas, muchas empresas, tanto privadas como públicas, se están uniendo a este esfuerzo que comenzó el año pasado en una celebración oficial, y de eso vamos a platicar en esta mañana. Astul, en primer lugar, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Julio. Gracias a ti que nos acompañas en este esfuerzo que estamos poniéndole gasolina a la creatividad. Perfecto. Y nos da mucho gusto estar contigo esta mañana. Vamos a platicar, Astul, esta mañana sobre el tema de la Semana de la Creatividad que comienza el próximo lunes en el país, y también que nos cuentes cómo nace esto y por qué hay gente todavía creando, innovando, gente que no deja de pensar, gente que dice este mundo puede cambiar. De eso vamos a platicar en esta mañana de miércoles con nuestro invitado Astul Llanes. Él es director general de Yancor, una empresa de formación profesional en El Salvador. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta mañana de miércoles vamos a platicar con Astul Llanes, director general de Yancor, una empresa de formación profesional en el país. Vamos a hablar de la creatividad, vamos a hablar de la innovación. La ONU decretó el año pasado el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, el 21 de abril. Estamos próximos a celebrar eso. Astul, esta es una cuestión bastante nueva, aunque el tema de la creatividad e innovación no es nuevo, pero digamos, ir proponiendo este tipo de temas para que el mundo vaya desarrollando, implementando nuevas cosas, me parece bastante novedoso y enriquecedor para el mundo. Déjame contarte, Julio, que pues la creatividad está desde el Génesis, ¿verdad? Esos 6 días de la creación, y está muy vinculada a eso. Digamos, en la época contemporánea, el Día Mundial de la Creatividad nace en Canadá, y como tú bien lo decías, una canadiense, Marcy Segal, lee en el 2001 un titular, una madera de un periódico en donde dice que la creatividad en Canadá estaba en crisis. Y ella, que era una especialista en creatividad, lo primero que hace es rehusarse a creer en eso. Y dice, no, la creatividad en Canadá no está en crisis. Lo que sucede es que la gente no sabe que es creativa. Y vamos a generar un ambiente para que la gente pueda volcar su creatividad. Durante un año celebran, digamos, un trabajo intenso para que el siguiente año, en el 2002, se celebre por primera vez en Canadá el Día Mundial de la Creatividad. Esto vino evolucionando al grado de que se fueron adicionando países, iniciativas, y se llega a convertir en la Semana Mundial de la Creatividad. Da inicio en el mundo el 15 de abril, día que coincide con el nacimiento del genio Leonardo da Vinci, y el 21 de abril, que es el propio Día Mundial. De eso
cuando va evolucionando, va teniendo un impacto que llama la atención a las Naciones Unidas. Y el año pasado, en abril, la Asamblea General decide designar al 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Nosotros, como Yancor, el año pasado nos unimos por primera vez, nos adherimos formalmente a celebrar la Semana Mundial, tocamos puertas, afortunadamente estuvimos ecos, logramos celebrar una semana muy colorida, muy creativa, desde presentaciones de una asociación de ciegos que hicieron una presentación en una universidad dando palos de ciego en un banco. Estaban poniendo su creatividad al servicio de la comunidad educativa. Un encuentro también sobre esfuerzos de creatividad que hay en el país. Invitamos a diferentes organizaciones, Plan El Salvador, Población, La Cachada, el Teatro La Cachada. Hubo una serie de instituciones en las cuales tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre qué se está haciendo en el país, en El Salvador, sobre el tema de la creatividad. Hicimos por primera vez la campaña de la lectura, una caravana que salió muy colorida con artistas circenses, batucada, vehículos desde el MUNA, desde el Museo Nacional. Nos vinimos haciendo bulla hasta el Parque Beethoven y luego nos fuimos a Metrocentro y se ve cómo la gente se motiva con todo esto. Hicimos una serie de actividades que a nosotros nos dio aliento para seguir este año y motivados y motivar a otras personas para continuar con este esfuerzo. Mira, Astul, es bastante difícil a veces romper esquemas. La gente dice es así y así lo vamos a continuar. Hay bastante temor en el ser humano, por supuesto, en los grupos sociales también hay muchos temores a veces de romper esos paradigmas, de romper esos esquemas, de tenerle temor a lo que pueda venir. Creo que parte de la creatividad del ser humano, parte de la creatividad de la sociedad misma es eso, iniciar rompiendo esos esquemas. El cerebro por sí mismo le teme a lo nuevo. Le teme a lo nuevo porque teme fracasar. Entonces es más fácil pensar lo pensado, hacer lo hecho. Entonces atreverse a cosas nuevas es un poco delicado, es un poco arriesgado y quizás esa sea una de las barreras más grandes. Desafortunadamente no es culpa nuestra, así el cerebro nuestro ha sido educado, así el cerebro nuestro ha sido como domesticado. Uno puede ver la diferencia entre un adulto y un niño. El niño es un vaso de agua transparente. El adulto ya tiene temores, rechaza lo nuevo, el cerebro se niega a lo nuevo. Y de hecho, tú sabes que tradicionalmente nos habían dicho que el cerebro uno solo utiliza el 10% del 90%. Pero últimamente los neurocientíficos proponen que el cerebro nosotros solo lo usamos el 2%. Solamente el 2% del cerebro a la vez. Quiere decir que el 98% está ahí detenido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos alrededor de 65,000 pensamientos al día. El problema es que el 95% de los pensamientos son los mismos. Entonces, uno pasa en lo mismo. Entonces, ¿qué hace la creatividad? Para nosotros la creatividad está vinculada a dos grandes conceptos. Creatividad, sinónimo de novedad, de nuevo, pero además sinónimo de valor. Antes la creatividad uno podía decir que la creatividad era algo nuevo, ahora decimos sí, pero es algo de valor. Y la propuesta de Yancor, que está muy asociada al tema de la creatividad social, decimos algo nuevo, de valor, pero de beneficio para los demás. Y ahí encontramos un valor intrínseco en la creatividad, que es un valor sinónimo de amor, sinónimo de altruismo, sinónimo de pensar en los otros antes que en mí mismo. La misma sociedad en el tema educativo, Astul, en el tema educativo, y tú como formador, lo sabes, la misma sociedad ha ido rompiendo muchos de estos esquemas. Los niños ahora, por ejemplo, tienen modelos de educación que antes ni nos podíamos imaginar nosotros. Yo siempre tengo en el pensamiento cuando un amigo mío dijo que estaba el niño de él en preparatoria y dijo, bueno, ya mi hijo va a ir a primer grado, pero él ya sabe leer, ya sabe escribir. Dice, ¿cómo puede ir un niño de 5 años, de 6 años,
ya sabe escribir. O sea, hemos ido rompiendo también los esquemas de decir el ser humano tiene sus limitantes, el ser humano no puede, el ser humano tiene algunas edades en las cuales va a desarrollar esto, pero hoy la misma ciencia nos va demostrando, contrariamente a lo que nosotros pensábamos, nos va diciendo cosas diferentes. Todos nacemos con una semilla de la creatividad. El reto es cómo la cultivamos. En el tema de la educación esto es importante porque muchos están sosteniendo con autoridad que nosotros en el mundo seguimos educando con un modelo del siglo XIX. ¿Qué significa eso? Que la trilogía, libro, pizarrón y maestro sigue prevaleciendo. Que el método memorístico, cognitivo es el que priva. Y ahora el mundo está cambiando a tal grado, Julio, que uno puede darse cuenta que los niños aprenden hoy más en la casa que en la escuela. Hay un esfuerzo de autoeducación. La computadora es el elemento que le ha cambiado la vida a los niños. Yo te puedo contar una anécdota. Yo tengo 2 nietos, uno de 6 y uno de 4 años. El de 6, hace un año, ya subía cuestiones a YouTube. ¿Verdad? El chiquitín igual lo trabaja. El de 6 años una vez hizo un grupo en WhatsApp. Entonces, ¿y eso dónde lo han aprendido? ¿Y esto es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. El asunto es que es la orientación, porque ahorita hay un ejercicio de autoaprendizaje que tiene que ser orientado. El tema es cómo la escuela está respondiendo a este mundo, porque podría darse cuenta que tú estás en la escuela con un método memorístico y cuando llegas a la casa tienes otros recursos. Si alguien nos visitara del siglo XIX y llega a un aula, vería muy pocos cambios, porque ahí está el pizarrón, ahí está el maestro como la única autoridad que sabe, y si se va a la casa, hallaría un contraste. El niño está en otro mundo, un mundo educativo en cuyo riesgo es que él se está autoeducando. Entonces, ¿cómo la escuela aprovecha esos recursos que ya están ahí para ponerlo al servicio de la educación? Digamos, en el tema educativo, que es un tema apasionante, sin duda, en el tema educativo uno puede decir, bueno, estamos frente a nuevas cosas, la tecnología nos está rebasando algunos, ¿verdad? ¿Tú has tenido algún acercamiento, por ejemplo, con todo el sistema educativo, todos los programas educativos? Y tú ves, porque algunos han criticado en este espacio, Astul, han criticado que en los últimos 30 años hemos avanzado poquísimo en el tema educativo en el país, que no ha habido innovación en los sistemas educativos. Inclusive maestros, sindicatos de maestros se quejan de que no les dan formación adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Hay un tema que es importante aquí. Sí hay avances. El tema es que el mundo va demasiado rápido y entonces los avances parecen mínimos. Tú recuerdas, nosotros venimos de una reforma educativa de 1968, cuando se crean los bachilleratos diversificados, etcétera. Han habido 2 esfuerzos de reformas más en el sistema. Lo que sucede es que es como cuando tú quieres cambiar una receta de comida usando los mismos ingredientes. Entonces tienes una limitante, porque lo que sucede es que hoy el mundo te está demandando de más cosas. ¿Cuál es el mayor cuestionamiento? El mayor cuestionamiento a la educación es que no prepara para la vida, que la vida te está demandando. Hay una brecha entre lo que uno está aprendiendo en la escuela y cuando sales a la realidad. Entonces, nosotros sí creemos que hay un esfuerzo en educación, pero es insuficiente. Y recuerda tú que hay una trilogía en educación que tiene que mantenerse: calidad, pertinencia y cobertura. ¿Qué significa eso? Nosotros necesitamos una educación de calidad, que sea pertinente a las necesidades y que le llegue a la mayoría de gente. Por cierto, a pie de página te comento, aunque después sé que vamos a hablar, nosotros tenemos un foro, un panel foro, el martes 17 de abril, en el cual vamos a debatir ese tema. Precisamente lo hemos titulado La creatividad y la innovación, 2 grandes retos para la educación de El Salvador. Bueno, ya nos vas a contar, porque también si nos estás invitando y podemos llegar a escuchar estas exposiciones, que sería bueno para nuestros televidentes también saber cómo poder hacerlo. Claro que Pero sí. cuando regresemos después del corte, Astur, yo quiero preguntarte, ¿el salvadoreño es creativo?
¿El salvadoreño tiene suficientes talentos para salir adelante? Uno siente mucho orgullo cuando escucha o ve en los periódicos, este salvadoreño se destaca en Europa, se destaca en otros países orientales, por ejemplo, los salvadoreños destacados en los Estados Unidos. Uno dice, en verdad, nosotros tenemos talento, pero quiero preguntarte cómo podemos verlo de manera general, la creatividad, la innovación en el salvadoreño. Eso vamos a preguntarle a nuestro invitado. Recuerde que también puede visitar nuestra página informatvx.com y enterarse de las reacciones que tienen estas entrevistas que estamos teniendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Ya regresamos. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de miércoles platicando con nuestro amigo Astul Llanes. Él es el director general de Yancor, es una empresa de formación profesional que ellos les ha agarrado la locura de crear en el país o apoyar en el país el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y muchas empresas, tanto privadas como públicas, están adhiriendo a este gran esfuerzo. Este esfuerzo tremendo, un esfuerzo que digo yo, es un esfuerzo que no cualquiera pues ha estado pensando cómo celebrarlo. Astul, los salvadoreños tienen talento, los salvadoreños pueden triunfar, los salvadoreños, ¿qué les impide rebasar esas barreras de las que estamos hablando? Es importantísima esa pregunta, porque el salvadoreño, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona, tiene un gran potencial de creatividad. Con ese potencial que nacemos, el tema es cómo crecemos en creatividad, cómo le damos las técnicas, cómo le damos el aire para que el salvadoreño pueda desarrollarse creativamente. Fíjate que las estadísticas dicen que el 98% de las personas somos creativas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema ahí? Somos creativas, pero que no desarrollamos la creatividad. Solo hay apenas un 2% que son los iluminados. O sea, de cada 100 personas, 2 son creativos excepcionales. Albert Einstein, Leonardo da Vinci. El 98% somos creativos, pero no desarrollamos la creatividad. Si nos vamos al país, hay pocos esfuerzos deliberados, y aquí el sistema educativo, si hay que ponerlo en el banquillo, hay pocos esfuerzos sistemáticos para desarrollar la creatividad y la innovación como una disciplina que se puede adquirir. Esa es la noticia, esa es la buena noticia. La creatividad, aparte de ser un talento innato, es una habilidad que puede ejercitarse. El cerebro es un músculo que no envejece, al contrario, se deteriora porque no lo usamos. Entonces, a cualquier edad, obviamente la niñez es la mejor, pero en el caso de los salvadoreños, cualquier salvadoreño, y de hecho, hay gente muy creativa, y esto no tiene que ver con inteligencia, y esto no tiene nada que ver con la formación profesional. Tú puedes encontrar gente, ve al campo y hay experiencias de creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad, en primer lugar, la creatividad surge frente a las crisis. No tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con No está ligado directamente a eso. Recuerda que la inteligencia es conocimiento, ¿verdad? Y hoy el conocimiento está a la orden del día. Hay estadísticas que dicen, por ejemplo, y esta es una estadística de España, que un alumno de 5º grado de España tiene la misma información que tuvo Albert Einstein. O sea, el tema del conocimiento, ahí está. El tema de la inteligencia, de desarrollar la inteligencia. ¿Cuál es? Por eso nosotros sostenemos que hoy el siglo XXI es el siglo de la creatividad. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la posibilidad de ver el mundo de diferente manera y de salirnos de esa zona de confort que muchas veces nos vuelve egoístas. Nosotros por eso, Julio, le apostamos mucho a la creatividad social, a la creatividad que está vinculada directamente a la resolución de problemas. Nosotros sostenemos fijamente, cuando tú cambias la forma de ver el problema cambia. O sea, nosotros es como un axioma que decimos, si nosotros como salvadoreños seguimos viendo los problemas de la misma manera, las soluciones van a ser las mismas. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Nosotros quisiéramos, nuestro sueño, ese sueño loco que tú dices, nosotros quisiéramos que la otra semana sea en el país una semana de oasis espiritual.
en este mundo tan crispado que estamos, nosotros quisiéramos llamarle al salvadoreño a todo nivel, dele rienda suelta a su creatividad, sálgase de su zona de confort, piense, haga nuevas cosas, pero además piense en el bienestar de los demás, porque la creatividad tiene un alto espíritu altruista, un alto espíritu de compasión. Entonces, sí somos los salvadoreños creativos, necesitamos que se promueva, necesitamos técnicas, porque hay mucha teoría sobre la creatividad. El asunto es cómo hacemos llegar técnicas que deliberadamente, como en un proceso educativo, te permitan desarrollar la creatividad. Esa es la misión de Yancor. Hay esfuerzos un poco aislados en el país que están juntando talentos, niños talentos, jóvenes talentos. La Universidad de El Salvador, entiendo, tiene una escuela, digamos, bastante grande en el tema de formación de los talentos. Están también incluyendo el tema de la innovación. Estuvo hace algunos meses por acá la viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, y nos contaba del tema de todo el proceso de innovación que hay a nivel educativo. Y dice, ¿cuántos talentos hemos encontrado en el país? Y lo que tú estabas diciendo, Astur, hemos ido, dice, a algunos cantones, en La Unión, en Morazán, en Santa Ana, y nos hemos encontrado con gente muy talentosa, a las cuales les hemos dado herramientas para que también vayan en el tema de la creatividad y la innovación. Hay esfuerzos a nivel del sistema educativo formal, hay esfuerzos en la empresa privada, hay esfuerzos en las organizaciones no gubernamentales. El asunto, Julio, es que por una parte a veces son esfuerzos aislados, ¿verdad? No hay sinergia, pero por sobre todo, ¿a qué aspiramos nosotros, Julio? Nosotros aspiramos a que la creatividad y la innovación sea una política pública. Nosotros aspiraríamos a que la creatividad, especialmente, sea un tema transversal en el sistema educativo desde que el niño entra a formar parte del sistema y que esa transversalidad llegue hasta la universidad, de manera de que sea como la creatividad una opción para que este mundo sea mejor, y en este caso El Salvador. Pero concretamente, digamos, en ese tema, ¿cómo pudiéramos formalizar esto que estás demandando tú? Creo yo que se necesita unir esfuerzos para hacer propuestas, porque en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía, hay sensibilidad al tema, pero esto pasa por una voluntad política a todo nivel, a cambiar de mentalidad, porque imagínate tú, la educación llega hasta donde el maestro lo permite. Ahí estamos, entonces necesitamos formar a maestros en creatividad, necesitamos la creatividad como una cultura, como un valor, como una forma de vida. A eso es que le estamos apostando nosotros en Yancor, y de hecho, nosotros en este esfuerzo de la semana, vamos a tratar de hacer una sistematización de todo lo que nos está sucediendo, de manera que comencemos, digamos, un camino tendiente a hacer una propuesta curricular, de manera que la creatividad sea un tema, repito, de carácter transversal en la educación. ¿A eso se encaminan? A hacer una propuesta de políticas públicas. De política pública. De manera que podamos nosotros... ¿Por qué? Porque las políticas públicas te abren espacios después, espacios de presupuesto, espacios de incidencia. Estos son esfuerzos. Mira, el año pasado nosotros nos quedó ese sabor de que la gente quiere, ama ser creativo. El problema es dónde. Por ejemplo, cada quien, yo normalmente en los talleres le pregunto, ¿y tú cómo te sientes cuando te dicen que es creativo? La gente dice, me siento bien, me siento feliz, me siento motivado. ¿Por qué? Porque crear es algo inherente a la persona. Tiene un dejo de espiritualidad, esa identidad entre tu vida y lo que creas. Y si eso que creas es beneficioso para la demás gente, Julio, ten la seguridad que eso te hace feliz. Cuando tú pones tus talentos al servicio de los demás, en este caso la creatividad, ten la seguridad que tú vas a ser una persona más feliz. Cuando me siento libre, cuando me siento con la fuerza, la energía de crear, y me siento sobre todo así con esa libertad, Astur, de decir aquí, aunque me regañen, aunque me digan, aunque me marginen, yo voy a tratar de hacer algo nuevo, que creo que es una limitante que a veces tenemos. El ser humano tiene, y el salvadoreño a veces también decimos es muy tímido, no quiere hacerlo. Las maestras lo dicen en la escuela. Claro, porque estamos acostumbrados al éxito. Entonces tú puedes estar haciendo algo, pero temes el fracaso. Entonces
tiendes a ensimismarte. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, ¿hacia dónde estamos apostando? Primero, quitar el mito de que la creatividad es sinónimo de artes. Va mucho más allá. Antes, digamos, los creativos, que lo son, por cierto, todo el mundo artístico, pero la creatividad nosotros la vemos como inherente a la persona humana, como una capacidad que hay que desarrollar. Y cuando yo te decía de que eres más feliz cuando tu creatividad la pones al servicio de los demás, es porque te has salido de tu zona de confort y sabes que eres útil para los demás. A eso es lo que nosotros invitamos en la Semana de la Creatividad. Mire, piense, dele rienda suelta a su creatividad. Y si eso puede servir para hacer feliz a los demás, usted de seguro que va a ser feliz también. Bueno, este esfuerzo nace, dices tú, en Canadá, con esta anécdota tan interesante, y luego se va desarrollando y llega el 2017 y la misma ONU se fija y dice, en realidad que este es un tema importante para el mundo, cómo fomentar la creatividad y la innovación. Yo quisiera que en el siguiente bloque nos contaras, Astul, qué otras organizaciones, concretamente, quiénes te compraron, como decimos vulgarmente, quiénes te compraron el boleto a ti para decir, este señor tiene razón, realmente es importante, es valioso para el país hacer este esfuerzo. Quiero que nos contés luego que regresemos del corte, quiénes son las instituciones o las personas que ya te comenzaron a acompañar desde el año pasado en este esfuerzo de la celebración, pero sobre todo la divulgación de la Semana de la Creatividad y la Innovación. Vamos a regresar platicando con nuestro buen amigo Astul Llanes. Recuerde que este espacio lo puede ver en retransmisión a las 11 de la noche. Y si usted quiere ver esta entrevista en el transcurso del día con más tranquilidad, nada más busque nuestro canal de YouTube Informa TVX y va a encontrar esta entrevista y las demás entrevistas que hemos realizado acá. Ya regresamos. Platicando esta mañana de miércoles con Astul Llanes, el director general de Yancor, una empresa de formación profesional que ha implementado en el país, se ha metido al tema del país de la creatividad y la innovación. Hay esfuerzos que han comenzado desde el año pasado, esto es una cosa bastante nueva, desde el año pasado a la celebración, a la divulgación en El Salvador de la Semana de la Creatividad y la Formación. Pero esto tiene un origen, Astul, tiene un origen que le da fuerza a este esfuerzo. Claro, como repetíamos, el origen, ¿verdad? La génesis de esto es en Canadá en el 2001. Cuando transcurre el tiempo, la ONU se fija en ello y dice, para darle un respaldo vamos a aprobar un día mundial, y aprueban el mismo día que ya se venía celebrando, que es el 21 de abril. Fíjate que voy a leer textualmente una de las consideraciones de la ONU. Dice la ONU en parte de su resolución: se indicó que la creatividad humana y la innovación, tanto a nivel individual como de grupo, han pasado a ser la verdadera riqueza de las naciones en el siglo XXI. Por sobre todo, por sobre el conocimiento, por sobre la parte material, la verdadera riqueza de las naciones va a radicar en la creatividad y la innovación, que es un recurso humano. Entonces, de ahí que la fuerza que nosotros hemos tomado, y teniendo en cuenta tu pregunta con la que cerraste el bloque, fíjate que nosotros, a partir de la experiencia que tuvimos el año pasado, convocamos el 1 de febrero a un grupo de instituciones, de empresas, a hacer un grupo motor, ¿verdad? Un grupo que nos ayudara. Y ciertamente hemos encontrado muy buena acogida. Por ejemplo, nosotros, un coorganizador principal es el Banco Visionario de El Salvador, Bancovi. Coincidió que ellos, parte de sus 4 pilares, uno de ellos es la creatividad. Entonces, ellos tienen a su base ese reto de promover la creatividad a todo nivel. Entonces, con Bancovi, nosotros estamos coordinando toda la semana y estamos haciendo un esfuerzo educativo en el foro de educación que te comento. Digamos, ese es un buen ejercicio, porque siendo este un banco con una historia que viene de ser cooperativa, y a mí me gusta mucho esa anécdota en donde 11 maestros en San Vicente se reunieron hace más de 52 años para fundar la Asociación Cooperativa Vicentina, y cada uno de ellos aportó 5 colones.
con 55 colones. Entonces, para nosotros es un orgullo eso, ¿verdad? Que esa historia de maestros visionarios hoy se haya adherido a nuestro esfuerzo. ¿Quién más está metido en esto? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, ¿La Biblioteca Nacional? del Salvador. Desde el año pasado, con la Biblioteca Nacional hemos... Con el maestro Manlio Argueta. Manlio Argueta, a quien le enviamos un gran saludo. Sabemos buen que amigo nos de está este espacio viendo. también. Ya ha venido por acá. acá. Ya ha venido por ¿verdad? acá también. Bueno, lo vamos a traer de nuevo, a que Sí. nos hable. Me acordé de Manlio cuando tú dijiste locuras, porque él dice que en Costa Rica las tesis le llaman chifladuras. La tesis sobre chifladuras, y ahí me recordé de nuestro estimado amigo Manlio. Entonces, con la Biblioteca Nacional tenemos un esfuerzo sostenido. Ahora también vamos a trabajar de lleno con el organismo de mejora regulatoria de Fomilenio. Vamos a tener un foro con ellos, ¿verdad? Un foro muy interesante, Julio. Tiene que ver con las regulaciones de la innovación. Este es un foro que se llama regular o no regular la innovación. Estamos haciendo esfuerzos también de coordinación con la Escuela Salvadoreña de Formación Registral, ESFOR, que es una dependencia del CNR, con la cual nosotros estamos trabajando de lleno todo el tema de la propiedad intelectual. A este esfuerzo se ha unido también la Cámara de Comercio. Entonces, son actividades que venimos desarrollando con diferentes entes. Vamos a trabajar con la Lotería Nacional. Tenemos el miércoles un sorteo alusivo a la Semana Mundial de la Innovación, de la Creatividad y la Innovación. Te invitamos, oíste, a que compre billetes además. Perfecto. ¿Verdad? Y a ganarme también el premio. También, con creatividad. La lotería, la biblioteca, Bancovi, La Cámara, bueno, el CNR. Sí, a la base de todo esto hay una cobertura también de la Secretaría de Cultura, con quien vamos a celebrar especialmente la biblioteca que pertenece a la Secretaría, el Coro Nacional y la Red de Casas de la Cultura. Vamos el 21, que es el propio día, a tener un festival descentralizado, que es como debe ser la cultura, en las casas especialmente del Departamento de La Paz, de San Salvador, estoy pensando en La Paz, sí, pero La Paz del Salvador, sí. Entonces, de San Salvador, ¿verdad? Y vamos a celebrarlo también, entonces se cultura a través de sus instituciones, ¿verdad? FUSADE, vamos a tener un taller, ¿verdad?, de emprendedurismo. Y de todas maneras, hay otras instituciones que se están uniendo, tal vez no con tanta fuerza, pero seguimos trabajando, como te decía al principio, con la Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y Discapacidades Múltiples. Hoy están preparando ellos una presentación. Hoy, fíjate cómo es interesante. La Asociación de Ciegos va a presentar una obra en la Universidad Tecnológica que se llama El impacto de la tecnología en la vida de las personas ciegas. ¿Cómo ha impactado? El impacto de la tecnología en las personas ciegas. En las personas ciegas. Cómo ha impactado el teléfono celular y la computadora. Entonces, estas son, digamos, de las instituciones que se están adhiriendo. Y la inauguración la tenemos en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón, cuyo personal también se está adhiriendo a este esfuerzo. El año pasado, cuando ya se oficializa el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación en el mundo, ustedes hicieron un esfuerzo con estos amigos que se fueron uniendo. ¿Y qué proyectos presentaron, Astul, el año pasado? Ya hay cosas concretas que se desarrollaron en ocasión de esta celebración. Sí, dejamos, digamos, sentadas algunas bases. Por ejemplo, nosotros con la Biblioteca Nacional, que hemos promovido bastante el tema de la lectura. Tú sabes, el tema de la lectura es un tema difícil. Entonces, le hemos dado seguimiento a esta parte y ahora, fíjate que lo importante es que después que termina la Semana de la Creatividad, sigue la Semana del Libro, porque la siguiente semana es la Semana del Libro, luego viene el Día de la Propiedad Intelectual. Entonces, dejamos tendidos algunos esfuerzos de manera de que pudiésemos ahora como engancharlos con este año. Lo que sucede, Julio, que no es fácil este tema, ¿verdad? No es fácil venderlo, como tú dices a veces. Gracias a Dios que estas empresas, estas instituciones, estas organizaciones se han adherido a este esfuerzo y quizás estamos sentando las bases. Fíjate, hay un dato que yo quiero reconocerle a este programa Encuentro con Julio Villagrán. Este es el primer programa de televisión en el cual damos a conocer el Día Mundial de la Innovación, de la Creatividad y la Innovación, ya reconocido por ONU. Posiblemente esto ahorita sea un tema trivial pero va a quedar en los anales de la historia. Para nada trivial, para nada trivial. ¿Verdad? Realmente, como tú dices, inclusive es transversal
atraviesa toda la vida toda la vida del país. Por eso era nuestro interés, Astur, porque creatividad hay en todos lados. Así es. Si no tenemos un país creativo, no vamos a salir de todos nuestros problemas. Hay pensamientos, hay corrientes que dicen que los países que no le apuesten a la creatividad y la innovación se van a quedar atrás. Hoy se está hablando de una economía creativa, de una economía en donde los países van a hacer sus esfuerzos. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate que talento llama talento. El mundo está cambiando en eso, porque, digamos, el talento en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay grandes esfuerzos y hay mucha gente de todos los países que se está yendo para estos países que le dan una preponderancia a la creatividad. Fíjate un ejemplo también. Los jóvenes en el país, jóvenes estudiantes, jóvenes que están saliendo de bachillerato, cuando tú los entrevistas y les preguntas qué desean, se quieren ir. Antes se iban las personas por falta de empleo, por falta de oportunidades laborales, especialmente en el área del campo. Ahora los jóvenes que van saliendo de la universidad, su meta es irse. O sea, estamos exportando nuestros talentos, no somos capaces de sacarles el jugo aquí en el país. Y por eso es que nosotros decimos, el recurso humano es la principal riqueza también del país. En esto, digamos, me llama la atención, por ejemplo, la escuela de ciegos, que la biblioteca esté metida también en esto me llama la atención, pero el esfuerzo es que ustedes van a comenzar a llamar al país, Astul, a instituciones claras, concretas, a que hagan algo a favor de la creatividad. Nosotros, como somos un movimiento todavía incipiente, lo que vamos a convocar primero también es a una gran cruzada por la creatividad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos esfuerzos, pero hay esfuerzos aislados. Entonces, una primera cuestión es, mire, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Por qué no unimos esfuerzos? Porque nosotros vamos recorriendo y leemos, ¿verdad? Leemos en la realidad nacional que hay esfuerzos de creatividad. Y uno conoce gente que está haciendo cosas creativas e innovadoras, pero el país no tiene el ambiente propicio que estimule esa creatividad e innovación. Entonces, ¿a qué aspiramos nosotros? Nosotros decimos, este sigue siendo un punto de partida. Nosotros queremos ser reconocidos como activistas de la creatividad y la innovación en El Salvador. Ese es nuestro sueño, convertirnos en eso. Y cuantos aliados, nosotros decimos, todo suma, todo esfuerzo suma. Y aquella gente que tenga en su interior esa llama de apoyar la creatividad a nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel personal, bienvenidos. ¿Cómo puedo contactarte yo si estoy viendo este programa y tengo una empresa o pertenezco a una organización y digo, me quisiera sumar al esfuerzo de Yancor y las demás organizaciones sobre la Semana de la Creatividad? En primer lugar, tenemos una página en Facebook que es Yancor SIM, ¿verdad? Porque nosotros nos llamamos Yancor Coaching and Mentoring. Ese es el primer contacto, estamos abriendo los espacios, además están nuestros teléfonos, 2264-1915, 2264-1915, nuestro correo electrónico, pueden encontrarlo en la página de Facebook. Estamos abriendo todo, pero además nosotros quisiéramos que después de esta semana, cada uno de los entes que nos han acompañado sean también entes que abran sus espacios para que las personas puedan unirse a este esfuerzo. Te quiero preguntar algo. Algunos estarán diciendo ahorita, ¿y por qué esta antorcha no la tomó el gobierno? Yo también me lo pregunto. pero, ¿verdad? ¿No te parece como lógico? Lo que sucede, Julio, es que a veces las agendas gubernamentales están un poquito a la retaguardia con lo que va demandando la realidad. Nosotros, por ejemplo, somos una institución privada, no tenemos un 5 para desarrollar esto, pero tampoco le pedimos permiso a nadie, porque eso está implícito en nuestra convicción y en nuestra marca. Entonces, quizás a veces, ¿verdad? En el nivel... ¿Pero cree que están enterados las autoridades de este tema? Pues deberían estarlo, deberían estarlo. Nosotros, a los que hemos podido, les pasamos la voz, ¿verdad? Pero no podemos ir más allá, ¿verdad? Desde el año pasado andamos ahí como queriendo abrir brecha. De hecho, pues lamentamos a veces que no tenemos el nivel de expectativa nuestro, no se ve
compensado, digamos, pero eso lo vemos como un fenómeno normal. Este es un país en donde las agendas privan otros temas, desafortunadamente, porque yo te digo, si a este país se le aplicaran, si esos grandes problemas que salen hoy en las planas de los periódicos, tú le aplicas un análisis y lo ves el problema de forma creativa, ten la seguridad que vas a hallar otras soluciones. No vas a hallar las soluciones tradicionales, que está probado. Porque tú puedes decir, mira, yo tengo experiencia, sí, pero tienes mala experiencia. Es que, mire, es que tenemos 25 años, sí, pero 25 años de estarlo haciendo mal. Entonces, el reto del pensamiento creativo, el reto de la creatividad es hacer cosas diferentes. Perfecto. Vamos a aprovechar el último bloque, Astul. Te invito para que nos cuentes a detalle. A partir del lunes empiezan las actividades, ¿verdad? El lunes 16. El lunes 16 comienzan las actividades sobre la Semana de la Creatividad y la Innovación. Astul Llanes va a contar el detalle para que si usted esté interesado en alguna de las actividades, podemos ir, ¿verdad? Claro, podemos participar. Claro Okay. que sí. Es una participación abierta. Si usted está interesado, ponga atención al siguiente bloque. Vamos a preguntarle a nuestro invitado y que nos cuente de qué se tratan las actividades de la próxima semana. Ya regresamos. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta mañana hablando con Astul Llanes, es el director general de Yancor, una empresa de formación profesional que también está muy ligado al tema de la creatividad y la innovación. La semana próxima se celebra a partir del lunes esa semana que la ONU estableció el 21 de abril como el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. De eso hemos platicado en esta mañana. ¿Cómo está la jornada, Astul, ya a partir del lunes? Y estamos en una fecha propicia para que nos invites a tus actividades a partir del próximo lunes. Gracias, Julio. Estamos a las vísperas de una semana que va a ser inolvidable en el país. Vamos a arrancar el lunes 16 vamos a hacer una inauguración formal. Vamos a lanzar la semana en el complejo educativo Concha Viuda de Escalón por la mañana. Ese es nuestro arranque. Y el martes 17 es, digamos, quizás el foro más abierto al que a nosotros estamos invitando a los salvadoreños, porque es un foro en donde vamos a hablar de la creatividad y la innovación de cara a la educación en el país. Vamos a tener 4 panelistas, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar ahí? Sí, vamos a tener a la licenciada Sandra Barraza, que es una investigadora social reconocida, muy vinculado al tema de la educación desde hace tiempo. Vamos a tener al doctor Oscar Picardo, un investigador educativo, también reconocido, hoy escribe en la prensa gráfica claro. un artículo muy importante. Y vamos a tener a 2 representantes del Ministerio de Educación del área de tecnología educativa, al ingeniero Juan Carlos Peña y a la licenciada Marta Flores. Ellos 4 van a entrar en una conversación, van a entrar en una exposición sobre cómo están viendo el tema de la creatividad y la innovación en el país. Y el plato fuerte de eso es el diálogo que se va a establecer posteriormente. ¿Eso dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Sheraton Presidente de las 9 de la mañana a las 11. Lo que les pedimos es que confirmen. Mañana van a salir unos anuncios en el periódico además y mañana vamos a dar una conferencia de prensa a la cual estás invitado. Gracias. Y vamos a dar más información, pero ese es, digamos, uno de los platos fuertes nuestros, ¿verdad? Ese panel foro sobre la educación en el país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está abordando desde la perspectiva de estos 2 profesionales, ¿verdad? Investigadores, y cómo lo está viendo también el Ministerio de Educación. El miércoles vamos a tener un encuentro un tanto especializado en el Organismo de Mejora Regulatoria, OMR, que es un programa de Fomilenio 2, en donde un poco el tema tiene que ver, ya lo decía antes, sobre debe de regularse la innovación y si debe regularse en qué momento. Porque tú innovas algo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú innovas algo, ¿verdad? Haces una innovación y cuando quieres irla a registrar, comienza el montón de regulaciones burocráticas que al final te desincentiva. Entonces, el tema ahí es, ¿debe de regularse? Y si debe de regularse, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Entonces, eso es el miércoles, va a ser en la sede del organismo. O sea, si una persona crea algo tecnológicamente, la dificultad es que si lo quiere implementar para comercializarlo, para viralizarlo, tiene que registrarse y se ven impedimentos, digamos, en esa área. Bueno, en el país la burocracia es enorme, ¿verdad? De hecho, este organismo, su meta es la mejora regulatoria.
¿verdad? Su meta es la mejora regulatoria. Nosotros vemos un proceso: creatividad, innovación, propiedad intelectual. Ese es el ciclo. En medio de eso está el tema de las regulaciones. Por eso es que se va a tocar ese tema de manera, digamos, un poco proactiva. ¿Qué puede suceder con la innovación? ¿Las regulaciones se vuelven un obstáculo o se vuelven un facilitador? Y esto, perdóname, me voy a saltar de un solo al viernes, porque el viernes en la Cámara de Comercio tenemos un tema muy vinculado. Tú generas un producto nuevo, pero si no sabes que ese producto tienes que irlo a registrar, que es tuyo, que es propiedad, eso te lo puede plagiar, cualquiera se puede adueñar de él, y eso de hecho sucede. O gente que no sabe. Entonces, el viernes en la Cámara de Comercio vamos a tener un tema que tiene que ver con eso. Y se llama exactamente eso: de la creatividad a la innovación y de la innovación a la propiedad intelectual. ¿Es la propiedad intelectual un lujo o una necesidad? Entonces, digamos que propiedad intelectual es decir, este producto que yo he creado es mío. Es mío y está registrado. Y está registrado. Y aquí están las características y nadie lo puede hacer. Porque tú puedes, por ejemplo, ese bonito rótulo que tú tienes de TVX afuera, digamos. Alguien pasa, le toma una foto y va a preguntar al CNR, mire, ¿y esto está registrado? Y le dicen, no. Entonces, bien, lo voy a registrar, y él lo registra. Entonces, son cosas que posiblemente no se den, pero se están desarrollando. Entonces, queremos decir, mire, está bien que haya creatividad con fines comerciales, pero está este proceso también que hay que llenar. Entonces, por eso me fui a miércoles. ¿Y el día viernes, la Cámara de Comercio patrocina? La Cámara de Comercio, estamos con la Cámara de Comercio y tenemos ahí 2 invitados, ¿verdad? De manera especialistas en propiedad intelectual, que van a generar, porque igual es un conversatorio, ¿verdad?, en el cual vamos a tratar de interactuar, ¿verdad? Va a estar el director de la Escuela de Formación, de Formación Registral del ESFOR, ¿verdad?, el licenciado Mauricio Ramírez, y vamos a tener también a un especialista en propiedad intelectual, la licenciada Sofía Quesada, que van a establecer un conversatorio sobre eso con socios de la Cámara de Comercio. Hay gente que tiene algunas marcas no registradas. Hay gente que puede estar pensando ahorita, mire, yo no he registrado esto en el país y alguien me lo puede quitar. ¿Estas personas podrían asistir a este foro? Claro, hay una coordinación con la Cámara, ¿verdad? En primer lugar está para ellos, ¿verdad?, como los socios, pero... para los socios de la Cámara. Para los socios de la Cámara, ¿verdad?, de manera, porque especialmente pymes, ¿verdad?, de manera de que se pueda interactuar. Pero igual, Julio, esa es una de las visiones de esta semana, que esos eventos se pueden seguir celebrando fuera de la semana, ¿verdad? Digamos que esto es como un pivote, como un trampolín para seguir. Luego tenemos, ese mismo miércoles, tenemos la presentación del Coro Nacional, dedicado a la Semana de la Creatividad, y antes te decía, ese mismo día en la Biblioteca Nacional vamos a tener el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Esas, digamos, son como actividades principales. El viernes es la Caravana de la Lectura, la Caravana de la Lectura, que es una antorcha por el libro, que vamos a recorrer. Vamos a salir desde el INDES con una caravana realmente, con una antorcha, vamos a circular hacia el Inframen y luego vamos a retornar a la Biblioteca Nacional. Eso es miércoles. El viernes. El viernes. Sí. Y el sábado, que es el propio día, vamos a estar presentes en las Casas de la Cultura, que de hecho las casas son nidos, son fuentes natas de creatividad. Las casas a sus 45 años que están por cumplir hoy en noviembre, ¿verdad?, han sido nidos de creatividad, y de hecho nosotros sostenemos que las casas de la cultura le han cambiado la vida a las comunidades a través de promover la creatividad, a través de promover todo tipo, todo género de creatividad que se da en las comunidades. El día sábado, ¿qué puede encontrar una persona que está diciendo: yo conozco la Casa de Cultura de mi municipio? ¿Qué va a encontrar ahí? Estamos en primer lugar en las Casas de la Cultura de San Salvador, ¿verdad?, de los municipios de San Salvador, ¿verdad? ¿Y qué va a encontrar? Por ejemplo, ¿en dónde está la creatividad en las comunidades? Va a encontrar artesanías, va a encontrar pintura, va a encontrar música, va a encontrar especialmente actividades de niños que están trabajando actividades creativas.
Entonces va a haber una variedad y eso más depende de cuál es el patrimonio de cada uno de los municipios. Nuestra intención es que este día sea un día que la gente siente en las comunidades que es un día un poco distinto, que es un día de libertad, que es un día de crear. Por eso es que nosotros decimos, Julio, y este es un llamado para todos los salvadoreños, dese un espacio para salirse de su zona de confort, dese ese lujo esa semana de hacer locura, de hacer chifladuras, como diría Manlio, dese el lujo de hacer cosas diferentes. Y si pueden ser cosas diferentes que beneficien a los demás, eso lo va a gratificar doblemente. Si tuvieras oportunidad de hablar con las autoridades del país, no sé si lo has hecho, con el presidente de la República o con la autoridad del Ministerio de Educación, si no lo has hecho, ¿cuál sería tu mensaje, Astul, para ellos? Nosotros el mensaje que le damos a las autoridades del país es: adhiéranse, amen a la creatividad, véanlo como la principal riqueza del país. Métanle sentido, no lo vean como algo decorativa la creatividad, como algo artístico nadamente. Nuestro mensaje es: conviertan esto en una política pública y no será a largo plazo, sino en un corto plazo que los cambios se van a ver. Porque las personas cambian, Julio. Yo en esto de la política pública, sí, no me quiero ir del programa sin preguntarte concretamente cómo se pudiera, digamos, meter este tema, porque entiendo que lo estás proponiendo como algo que vaya al sistema educativo. Nosotros, en primer lugar, es algo que está en ciernes, es algo que estamos desarrollando, pero la idea es un movimiento fuerte que sea capaz de todos los sectores de hacer una propuesta, no una propuesta curricular, sino una propuesta de una política pública que convierta la creatividad en un tema transversal en el país. Aquí hay una Comisión Nacional de Educación, ¿verdad? Por ejemplo, ellos serían destinatarios nuestros de darles insumos. Este es todo un trabajo de lobby, porque ¿qué viene? Vienen eventos, vienen seminarios, vienen estudios, vienen talleres, vienen experiencias de fuera. Y ahora que la ONU ha reconocido esto, le da al país la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional, a la cooperación bilateral, para que hayan estas propuestas que no son nuevas en otros países. Hay otros países que están adelante. Yo te quiero decir, El Salvador, en un estudio que se hizo entre el 2010 y el 2015, nosotros en creatividad de 127 países estamos en el 103. ¿De 127? Sí, estamos en el 103. Costa Rica está en el 53. Entonces, mira esa brecha, ¿verdad? Y Costa Rica está, solo Chile está arriba de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿En América Latina? En América Latina. Entonces, no es desconocido para todos. Y aquí había un plan que decía que nuestra meta era que en 15 años ser igual a Costa Rica en educación. Sí. Entonces, estamos lejos. Nuestro mensaje es ese, Julio. No, gracias. Astul, queremos agradecerte a nombre de nuestro encuentro con Julio Villagrán, que ha venido con nosotros. Para nada trivial tu tema. Creo que es importante y atraviesa la vida nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, a ti también. Y desde ya quedas invitado a todas las actividades. Muchas gracias. Vamos a procurar estar actividad una semana interesante la próxima semana. Si usted quiere conocer más de esto, en Facebook, Yancor Sin. Sí. La página de Yancor, ¿verdad? De la página de Yancor, ahí puede encontrar toda la información. A ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Pasen todos un feliz día.